del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Señor ex viceministro del Interior, señor ex candidato a la presidencia de la República y uno de los mejores abogados internacionalistas de América, Rafael Nieto Loaiza. Muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y muy buenos días para todos los que nos oyen y nos ven en la hora de la verdad. Me da mucho gusto estar con usted. Doctor Nieto, empiezo por leerle este inciso del artículo 15 de la Constitución Nacional. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas, registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Doctor Nieto, ya una superintendencia entró a saco en un gremio, no en una empresa siquiera, en un gremio. El gremio que representa a las empresas distribuidoras de gas en el país. Y tomó por asalto no la correspondencia de hoy, que es el teléfono celular de quien dirige Naturgas. ¿Su opinión sobre ese tema, doctor Nieto? Doctor Londoño, lo primero que vale la pena decir es que desafortunadamente el gobierno de Petro viene desmontando a lo largo y a lo ancho de toda la administración pública la tecnocracia, la burocracia técnica compuesta por los funcionarios que con muy buenas calificaciones ocupan ciertos cargos fundamentales a lo largo y a lo ancho del gobierno nacional. Y ha ido reemplazando esa burocracia técnica, esa tecnocracia, por activistas altamente ideologizados, sin competencias, sin conocimientos. Y eso le genera un altísimo costo a la administración pública, que baja en su eficiencia y además politiza su función. Eso es lo primero que hay que decir. Y eso está ocurriendo, repito, a lo largo y a lo ancho de todo el gobierno. Lo segundo es que, además, el gobierno nacional está convirtiendo las superintendencias, que son unos organismos técnicos del gobierno que cumplen unas funciones de supervisión en ciertas materias, ya no en esos entes de supervisión, sino en unos instrumentos de policía política. Usa esas superintendencias para perseguir a sus contradictores políticos y usa esas superintendencias como un instrumento de presión para conseguir que los actores privados que deberían realizar sus actividades sin interferencias del gobierno se asusten y terminen haciendo lo que el gobierno quiere. Eso, tercero, es exactamente lo que ocurre con la Superintendencia de Industria y Comercio. Esa superintendencia viene siendo usada sistemáticamente por el gobierno para establecer controles y miedos en entidades públicas y privadas que no deberían estar ni siquiera en la órbita de la misma superintendencia. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando la superintendencia visitó la registraduría o la Cancillería Nacional y accedió a información privada, incluyendo comunicaciones privadas, de funcionarios de ambas entidades. Como consecuencia, cuarto, de ello, la Procuraduría ha abierto investigaciones contra los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio involucrados en estas prácticas que son abiertamente ilegales.
Y quinto, llegamos al caso que usted está señalando, que es el más reciente. En otro ejemplo del uso de esa superintendencia como una policía política, la SIC hizo una visita a Naturgas, que no es una empresa prestadora de servicios públicos, que no cumple ninguna función en relación con el servicio público del gas domiciliario o del gas que se presta a las empresas a lo largo y a lo ancho del país, sino que es, como usted muy bien lo describió, un gremio que recoge distintas empresas del sector. Y en esa visita, dentro de las cosas que hicieron, claramente de manera abusiva, fue acceder al celular de la señora directora de ese gremio, la señora Murgas, y copiar la información, incluyendo toda la información de carácter íntimo que pueda haber tenido la señora en su celular, de manera que esa copia de esa información es claramente un acto ilegal. Y sexto, por tanto, es previsible que también en este caso, de nuevo, la Procuraduría abre investigaciones disciplinarias contra los funcionarios que cometieron semejante arbitrariedad. Hay claramente una violación al artículo constitucional que usted ha señalado, el que establece la inviolabilidad de las comunicaciones, pero ello no es nada distinto que una expresión del uso de las superintendencias que antes cumplían una función técnica de supervisión como un instrumento de policía política. Doctor Nieto, yo me pregunto qué están haciendo ahora los presidentes de los gremios. ¿Y quién habla con ellos? ¿Quién quiere llamar al presidente de la ANDI o al presidente de cualquiera de las agremiaciones del país, que son muchas, para tratarle un tema delicado, un tema importante que quiere poner en su conocimiento? ¿Quién habla con él? En la seguridad de que está siendo grabado, de que le pueden quitar el teléfono celular a la persona con la que está conversando. ¿Eso no es neutralizar a los gremios del país? Parte del propósito. Claro, yo creo que ese es precisamente el propósito, doctor Londoño, y por eso cumple esta función. Creo que está cumpliendo esta función de policía política de la superintendencia. Cuando hace este tipo de actividades, lo que genera es un miedo, un temor por parte de todas las personas que tienen algún tipo de comunicación con los gremios y con los dirigentes gremiales, porque lo que indica es que hay un alto grado de posibilidad de que esas comunicaciones, que son privadas, finalmente estén siendo conocidas de una manera u otra por parte del gobierno nacional. Y este es un gobierno perseguidor, de manera que sí, ese es exactamente el efecto que se produce. Y yo mucho me temo el efecto que está buscando el gobierno con este tipo de intervenciones. Porque además el tema de fondo, que es el de la prestación del servicio de gas domiciliario y el valor del mismo, es un tema en el cual las subidas advertidas por parte de algunas de las empresas, no todas, 7, 9, espero no estar equivocándome el número, a lo largo y a lo ancho del país, no solamente Banti en Bogotá, como lo dijo Petro en algún momento, son resultado de decisiones tomadas por el gobierno nacional. Cuando el gobierno nacional impide la exploración y la explotación en el sector de hidrocarburos, pues impide también el gas que se produce de la misma manera de exploración y de explotación, de manera muy similar que el petróleo. De manera que cuando suspendió todos los esfuerzos de exploración y explotación de hidrocarburos, el gas es un hidrocarburo, terminó llevando al país a una situación que el año pasado se tradujo, a pesar de que ha habido una declaración y un estudio manipulado, falso, mentiroso, de la entonces ministra de Minas, Irene Vélez, que del tema no sabía nada, era filósofa, no sé qué tan buena, pero lo que está claro es que del tema de minas y energía no tenía ni el menor conocimiento,
donde en ese estudio la señora Irene Vélez sostenía que había gas para hasta 2037 y probablemente más, lo que resultó claramente falso. Lo advirtieron en su momento las distintas empresas del sector y lo advirtió Naturgas, que es el gremio del que estamos hablando. Efectivamente, el año pasado se produjo ya una primera importación y este año va a haber más importaciones en el segundo semestre. Como resultado de esas importaciones, necesariamente un gas mucho más caro y tienen, por tanto, que subir el precio los que son los distribuidores. Sube el costo del gas porque el gas que se usa es más costoso y sube también el costo del gas, y no es un tema menor, doctor Londoño, porque el transporte del gas desde los puertos desde los cuales, a los cuales se hace la importación hasta las distribuidoras al interior del país tiene un costo mucho mayor. Ya el gas nos produce en los llanos orientales, por ejemplo, que era el suplidor natural de Vanti, que cubre el grueso de Bogotá y sus alrededores, sino que tienen que traerlo de la costa y eso incrementa los costos. De manera que los costos del gas por la importación y porque hay mayor costo de transporte han subido. Pero sostiene que es un ejercicio especulativo, según él, de Sarmiento Angulo y de Vanti, diciendo que además Sarmiento Angulo es el dueño de Vanti. Falso. Vanti es una compañía que tiene un dueño, que es un fondo de inversión canadiense, Brookfield, y no tiene nada que ver con Sarmiento Angulo. Y sube el precio, Vanti, como otras 6 empresas a lo largo y a lo ancho del país, porque le toca pagar un gas más caro y además tiene que pagar también mayores costos de transporte. Frente a ese hecho, lo que hace el señor Petro es intervenir Vanti, hacer unas visitas a Vanti a través de la superintendencia, sumamente discutibles, y además, lo que resulta claramente intolerable, porque de ninguna manera puede ser objeto de la acción de la superintendencia, hace también esta visita a Naturgas, al gremio, y esta copia de las informaciones privadas del celular de su directora ejecutiva o presidente, la señora Mullins.